Muy bien, vamos a continuar. Ahora vamos a hablar ya del siguiente capítulo, que es el capítulo número 15. ¿Sí? Como bien saben, pues la clase pasada ya hemos hablado acerca del capítulo número 14, que eran ventrículos laterales, ¿no? Bastante interesante. Ahora tenemos otro capítulo, que es el capítulo número 15. El capítulo número 15 está compuesto por este tema que se llaman receptores, efectores y vías o circuitos de conducción de los estímulos nerviosos. Entonces, este es un tema también muy interesante, así que atentos. ¿Qué son los receptores y efectores? Los receptores y efectores se especializan en conducir impulsos nerviosos desde o hacia estructuras tanto somáticas como viscerales. Los receptores. ¿Qué es un receptor? Los receptores son órganos o estructuras periféricas o profundas, neuroepiteliales, que tienen la capacidad de recibir y captar estímulos del mundo exterior o del interior del cuerpo. Voy a poner un ejemplo. Los receptores son órganos. ¿Qué pasaría si de repente agarro un alfiler y me pincho el dedo? Es un estímulo externo. El que yo agarre una aguja y me pinche el dedo, pues estoy causando dolor. Estoy causando una vía sensitiva que va a llegar a mi cerebro y me va a producir dolor. Eso es estímulo del mundo exterior. Del interior del cuerpo, de mi propio cuerpo, por ejemplo, el que, por ejemplo, pueda tener un dolor en la vesícula biliar, me pueda doler mi vesícula biliar y mi vesícula al contraerse, al producir contracción, me va a producir dolor y ese dolor va a viajar igual a mi cerebro. Entonces, desde mi interior de mi cuerpo también me puede producir dolor. Entonces, los receptores son en realidad estímulos nerviosos que pueden producirnos dolor o poder producirnos una estimulación fisiológica normal. ¿Sí? Por lo tanto, los receptores, me quedo con esto en resumen, los receptores son órganos o estructuras periféricas o profundas neuroepiteliales que tienen la capacidad de recibir o captar estímulos del mundo exterior o del interior del cuerpo. Efectores. Los efectores también son órganos terminales de todo el organismo. Por ejemplo, están en la contracción muscular y en la secreción glandular. Ahora, un dato más. Los receptores. Estos receptores convierten los estímulos mecánicos, lo convierten a químicos, a térmicos, acústicos, luminosos, y el impulso nervioso se mide en un potencial de acción. ¿Qué es un potencial de acción? Un potencial de acción es un estímulo nervioso, un impulso nervioso. Este impulso nervioso, a ver, ¿cómo definimos potencial de acción? El potencial de acción es llamado impulso bioeléctrico. Es una onda de descarga eléctrica que viaja a lo largo de una membrana celular, que viaja a lo largo del axón de un nervio. Eso es un potencial de acción. Se calcula en milivoltios de menos 90 más 40 y también el tiempo en milisegundos de 0,01 milisegundos, 0,2, 0,3, 0,4. A ver, les pongo el ejemplo. Como les decía, si agarro un alfiler y me pincho el dedo, ¿en qué tiempo podré sentir el dolor? ¿Inmediato o pasado 10 minutos voy a sentir ese dolor? Es inmediato, ¿no es así? Entonces me pincho y siento el dolor inmediatamente, es 0,1 milisegundos o 0,2. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el potencial de acción se va a dividir en dos fases. La fase de despolarización y la fase de repolarización. La fase de despolarización es, por ejemplo, si aquí tenemos una fibra nerviosa normal, el momento que empieza a excitarse la fibra nerviosa, a estimularse, entonces empieza con la fase de despolarización. ¿Qué es la fase de despolarización?
la excitación nerviosa, la excitación de una fibra nerviosa, el estímulo nervioso. Esa es la fase de despolarización. Que esta fase va a llegar al pico. ¿Qué es el pico? El umbral, lo máximo hasta donde puede estimularse una fibra. A eso se llama pico. Como ya no puede estimularse más, llegó al pico y empieza a declinarse. Y empezar la segunda fase, que es la fase de repolarización. Y la fase de repolarización es que nuevamente está descendiendo porque ya no hay fuerza, está relajándose para luego llegar a la fase de reposo. Está descansando después de estar fatigada esa fibra nerviosa y llega a la fase de reposo. Cuando llega a la fase de reposo, se recarga nuevamente esa fibra nerviosa y nuevamente puede tener estimulación nerviosa. Y nuevamente fase de repolarización. Se estimula, se relaja. Y luego nuevamente se estimula. Y así es el mecanismo que se llama potencial de acción. Dos fases importantes. Pero puede haber inicios fallidos. ¿Qué quiere decir? Que el estímulo puede querer iniciar, pero se está excitando la fibra nerviosa y de repente pues se fatiga muy rápido y desciende, se declina y entra en la fase de reposo. Entonces son intentos que nunca van a llegar al pico o al umbral. Entonces por eso se llama inicios fallidos, porque nunca van a llegar a ese umbral que llamamos, a lo máximo. Entonces son inicios fallidos. Normalmente este potencial de acción pues está calculado entre 0,1 y 0,2 milisegundos. Así es como dura una estimulación nerviosa. Bueno, ahora vamos a hablar de los receptores. ¿Cómo se clasifican los receptores? Los receptores son aquellos que se van a clasificar en electromagnéticos o telereceptores. Tenemos los conos y los bastones. Estos conos y bastones están en el nervio óptico. Sus receptores son llamados electromagnéticos o telereceptores. Tenemos a los quimiorreceptores, que están en las papilas gustativas, en la vía olfativa o en los senos carotídeos. Tenemos los baroreceptores. Estos baroreceptores están más relacionados con los cambios de presión arterial. Los termorreceptores. Estos son interesantes, los termorreceptores. Estos termorreceptores están relacionados con el frío y con el calor. Por ejemplo, si yo agarro una taza de café caliente, ¿ya? Y la agarro con mi mano, si está muy caliente me va a quemar. Ese estímulo caliente es gracias a estos receptores llamados de Ruffini. Los de Ruffini son para el calor. Y los del frío, cuando hace mucho frío, de repente agarro un helado muy frío en las manos y me congela las manos. Esa sensación de que se congela mis manos es gracias al receptor de Krauss. El de Krauss es para el frío y el de Ruffini de calor. Bueno, me imagino que ya saben por la parte histológica, así que no voy mucho al detalle. Mecanorreceptores. Los mecanorreceptores son táctiles, los bulbos, terminaciones nerviosas, libres, el disco de Merkel, Ruffini, Meissner, Krauss, cocleares y vestibulares. Son mecanorreceptores. Los receptores de sensibilidad profunda, que están más adentro, ¿no? Como aquí tenemos. Entonces, estos son el corpúsculo de Pacini, como podemos ver acá, los de Ruffini, que también son del calor, los de Krauss, que también son del frío, los usos neuromusculares, los órganos tendinosos de Golgi, que también son llamados propios receptores. Son propios receptores o receptores de sensibilidad profunda. Nociceptores. Cuando escuchen la palabra nocicepción o nociceptores, es sinónimo de dolor. Entonces son receptores del dolor y tienen numerosas terminaciones libres. Pueden ver un dolor somático superficial o un dolor profundo. Entonces, como ven ustedes, aquí tenemos receptores que están en la parte de la piel. Están en este órgano, ¿no? Que es la piel. Puede haber receptores que están en la parte superficial o están en la parte profunda. Como les decía, un alfiler, si clavamos en este segmento, pues eso va a producir sensibilidad. Puede ser por un estímulo externo, por la piel, o puede ser por un estímulo interno, ¿no? Que vamos a ver dentro. Vamos a ver luego a qué se refiere un estímulo interno. Así que estos son los receptores.
Y los receptores, todos estos receptores, ya que tenemos acá, de Meissner, de Krauss, Pacini, Ruffini, todos estos receptores, sus axones van a salir, miren, sus axones de colores salen y estos axones van a llegar a las raíces posteriores de la médula espinal. Puede llegar al músculo esquelético, va a llegar a las raíces posteriores y luego se convierte en respuesta motora. De ser sensitiva se convierte en respuesta motora. Y la respuesta motora se dirige al músculo esquelético, al músculo cardíaco, que es el miocardio, y a las glándulas, incluso al músculo liso también. Entonces, estos son llamados efectores, órganos efectores. ¿Qué son los órganos efectores? Pues estos son los que van a responder ante un estímulo, ¿no? Entonces, órganos efectores, repito, el músculo esquelético, voluntario, músculo liso, músculo cardíaco, el miocardio y las glándulas, que tienen sus propios neurotransmisores, ¿no? Bien, entonces así es como van estos receptores, sus axones van por las raíces posteriores y luego salen por las raíces motoras hacia los órganos efectores. Muy bien, ahora sí, vamos a entrar con esto que es muy importante. Esto se llama clasificación de las vías nerviosas. La clasificación de las vías nerviosas son sensitivas, sensoriales y motoras. Y escuchen bien esto. Estas vías nerviosas son tres: sensitivas, sensoriales y motoras. Esto vamos a hablar en cada tema. El día de hoy vamos a hablar vías sensitivas, que es esta parte. La siguiente clase vamos a hablar vías sensoriales, que es otro tema aparte. Sería el tema 16, vías sensoriales. El tema 17 son vías motoras. O sea, cada uno de estos es un tema especial. O sea, hoy vamos a llegar a terminar vías sensitivas nada más. Y el siguiente, les repito, la siguiente clase hacemos sensoriales y motoras. Tema 16 y 17. ¿Sí? Muy bien. Entonces pasemos a las vías sensitivas. Las vías sensitivas se clasifican en exteroceptivas, exteroceptivas o superficiales. Dentro de estas tenemos la vía táctil protopática simple, 1, la vía termoalgésica 2, la vía táctil epicrítica discriminativa o tacto fino 3. Esas son las tres vías exteroceptivas o superficiales. Luego vamos a hablar de la vía propioceptiva o profunda. La vía propioceptiva o profunda también tiene tres vías. Vía propioceptiva consciente, vía propioceptiva inconsciente y la vía interoceptiva visceral o del dolor visceral. Tres vías exteroceptivas, tres vías propioceptivas. Las vías sensoriales, cuando escuchen sensorial, significa sentidos. La vía sensorial, pues vamos a ver la vía olfativa, sentido de la olfacción, vía óptica, vía acústica, vía vestibular, vía gustativa y vías táctiles. Las vías táctiles, pues las acabamos de ver, ¿no? Que son los receptores y efectores. Esas son las táctiles. Así que ya hemos visto una. Nos quedan estas otras vías. Las vías motoras se clasifican en vías piramidales y extrapiramidales. Las vías piramidales se dividen en vía córtico-espinal y córtico-nuclear. Y las vías extrapiramidales se clasifican en vía extrapiramidal primaria y extrapiramidal secundaria. Así que todo esto se llama clasificación de las vías nerviosas. Empezaremos por las vías sensitivas. Vamos por nuestra primera vía. Se llama la vía táctil protopática simple o del tacto grosero. Lo bueno de esto es que voy a hablar todo en la imagen, ¿ya? No hay parte teórica, la parte teórica está en el libro, pero toda esa teórica yo lo voy a hablar acá, ¿ya? En la imagen, directamente. Entonces, primeramente, todas las vías sensitivas, si dice son vías sensitivas, todas las vías sensitivas, fíjense bien, van a ir desde la médula hacia arriba. Van a subir
y van a terminar en la corteza cerebral. O sea que todas las vías que suben son sensitivas. Todas las vías que bajan desde la corteza, desde aquí, si bajan hacia abajo, son descendentes y son vías motoras. Las que suben sensitivas y las que bajan son motoras. ¿Sí? Quedó muy claro. Primera parte. Cuando veamos estas vías sensitivas, ¿cómo serían las vías sensitivas? ¿Hacia arriba o hacia abajo? A ver, por el chat, respóndame rapidito. ¿Cómo es la vía sensitiva? ¿Son ascendentes o descendentes? Muy bien. Las vías sensitivas son ascendentes. Perfecto. Muy bien. Suben hasta la corteza cerebral. Correcto. Y las vías motoras son descendentes. Desde la corteza bajan hacia abajo. Muy bien. Estas vías ascendentes pues se van a dividir en dos partes. Uno se llama porción medular por la médula espinal y otro porción cefálica por la cabeza. O sea que hay dos vías. Repito, porción medular y arriba porción cefálica. ¿Ya? Porción medular y porción cefálica. Entonces, a ver, una vez más. A ver, ¿quién recuerda? Rapidito por el chat. ¿Cuáles son las vías exteroceptivas? Vamos respondiendo por el chat. ¿Cuáles son las vías exteroceptivas? Ya. ¿Cuáles son las vías exteroceptivas, señores? Muy bien. Bien, las vías exteroceptivas son 3. Pero ya, da igual. Muy bien, Hensel, muy bien. Exactamente, muy bien. Empezaremos por la primera vía. Vía táctil protopática simple o del tacto grosero. Esta vía táctil protopática simple o del tacto grosero. Porción medular y porción cefálica. Cada uno tiene neuronas. Empezaremos por la porción, pero primero, ¿qué debemos saber de una vía? De una vía, número 1, ¿qué función tiene la vía táctil protopática simple? La vía táctil protopática simple es una vía superficial, 1. Esta conduce la sensibilidad consciente, táctil, grosera, con poca capacidad de discriminación. Sí, repito, sensibilidad consciente, táctil, grosera, con poca capacidad de discriminación. Y además, esta también va a llevar estímulos como ser prurito es escozor, va a llevar presión, cosquilleo y sensaciones sexuales. Esa es su función que tiene esta vía táctil protopática simple. Ahora, ¿cuáles son sus receptores? Hemos hablado de receptores. ¿Cuáles son sus receptores? Vamos a hablar primeramente de la porción medular. Porción medular. La porción medular tiene los siguientes receptores: discos de Merkel, peritriquiales o del folículo piloso, corpúsculos de Batter-Pasini, corpúsculos de Meissner y los corpúsculos genitales. Todos estos receptores, sus axones van a pasar hacia el ganglio raquídeo. El ganglio raquídeo es la primera neurona, ganglio raquídeo. De la primera neurona, sus axones pasan a la segunda neurona. La segunda neurona es el asta posterior de la médula espinal.
Del asta posterior va a pasar, escuchen bien, del asta posterior de la segunda neurona, va a cruzar de la sustancia gris a la sustancia blanca, hacia el cordón anterior de la sustancia blanca, para luego ascender como el haz espinotalámico anterior, que hemos visto en médula espinal. Va a subir el haz espinotalámico anterior, pasando por la médula oblongada, pasando por el puente, pasando por el mesencéfalo y formando el lemnisco medial. Este lemnisco medial va a ascender y va a terminar en la tercera neurona. ¿Cuál es la tercera neurona? Es el núcleo ventral posterolateral del tálamo. Tercera neurona. De esta tercera neurona, sus fibras van a pasar por el brazo posterior de la cápsula interna y se van a dirigir a las áreas corticales 3, 1, 2 de Brodmann para producir la vía de sensibilidad profunda consciente. Así que esa es la porción medular. Resumen, porción medular. Receptores, disco de Merkel, peritriquiales, folículo piloso, corpúsculos de Batter-Pasini, corpúsculos de Meissner, corpúsculos genitales. Sus axones llegan a la primera neurona, ganglio raquídeo. Segunda neurona, hasta posterior de la médula, hasta posterior de la sustancia gris. Pasan a la sustancia blanca, el haz espinotalámico anterior asciende, forma el lemnisco medial y llega a la tercera neurona. ¿Cuál es la tercera neurona? Núcleo ventral posterolateral del tálamo. Brazo posterior y área 312 de Brodmann. Esa es la porción medular, por la médula, porción medular. La porción cefálica, por la cabeza. La estimulación, la sensibilidad que hay en la cara por el nervio oftálmico B1, el nervio oftálmico es el B1, nervio maxilar B2 y nervio mandibular o B3, el trigémino. Esa sensibilidad, fíjense bien, sus axones, ¿dónde pasan? Estamos hablando porción cefálica. La porción cefálica, su sensibilidad pasa al ganglio semilunar. El ganglio semilunar es la primera neurona de la porción cefálica. Repito, el ganglio semilunar es la primera neurona de la porción cefálica. Primera neurona de la porción cefálica. Ganglio semilunar. De ahí va a descender a la segunda neurona. La segunda neurona es el núcleo esponjoso del trigémino. Segunda neurona. De ahí cruza la línea media y sube para formar el lemnisco medial y terminar en su tercera neurona. La tercera neurona de la porción cefálica también es el núcleo ventral posterolateral del tálamo. Y de ahí también va a llegar al área 312 de Brodmann. ¿Sí? Entonces ya saben que hay dos porciones, porción medular y porción cefálica. Entonces la porción cefálica, una vez más en resumen, primera neurona, ganglio semilunar, segunda neurona, núcleo esponjoso del trigémino, tercera neurona, el núcleo ventral posterolateral y termina en el área 312 de Brodmann. Eso es la vía táctil protopática simple o del tacto grosero. Ya saben que para el tribunal así va a estar la imagen, en blanco, ¿no? Sin flechas, sin nombres, sin nada. Como para que yo pueda pinchar un alfiler en cualquiera de estas estructuras. Segunda vía, termoalgésica. La vía termoalgésica es esta otra, es muy parecida. La vía termoalgésica, ¿cuál es su función? La vía termoalgésica, su función es llevar la sensibilidad, ¿ya? Lleva la sensibilidad, o mejor dicho, si es termoalgésica, entonces sus receptores son el de Krauss, de Ruffin y todo lo demás. Entonces su función, viajan los impulsos dolorosos, térmicos, cutáneos, osteoartromusculares, viscerales, sensación de replexión vesical y micción. Esa es su función, una vez más,
viajan los impulsos dolorosos, térmicos, cutáneos, osteoartromusculares, viscerales y sensación de replexión vesical y micción. Esa es su función de la vía termoalgésica. También tiene una porción medular y una porción cefálica. La porción medular, bueno, ¿cuáles son sus receptores? Receptor o corpúsculo de Ruffini, receptor el bulbo de Krauss y las terminaciones libres. Cuando salen sus axones de estos receptores, van a llegar a la primera neurona. ¿Dónde está la primera neurona de la porción medular? Ganglio raquídeo. De aquí van a pasar sus axones a la segunda neurona. ¿Dónde está la segunda neurona? El asta posterior. De la segunda neurona, fíjense bien, que está en la sustancia gris, va a cruzar hasta la sustancia blanca del cordón lateral. Y en la sustancia blanca del cordón lateral se forma el haz espinotalámico lateral. Este haz espinotalámico lateral va a subir por la médula oblongada, por el puente y nuevamente forma el lemnisco medial. Y el lemnisco medial es el que va a llegar al tálamo, a la tercera neurona. La tercera neurona sigue siendo la misma. Núcleo ventral posterolateral del tálamo. Y de aquí sale por el brazo posterior de la cápsula interna y llega a la corteza cerebral, al área 312 de Brodmann. Llega al mismo lugar. Esa es la porción medular. En resumen, porción medular, primera neurona ganglio raquídeo, segunda neurona asta posterior, el haz espinotalámico lateral, lemnisco medial, tercera neurona. Tercera neurona, núcleo ventral posterolateral del tálamo y áreas 312 de Brodmann. Porción medular. Porción cefálica. La porción cefálica de igual forma proviene de la cara del trigémino B1, B2 y B3, primera neurona. La primera neurona de la porción cefálica de la termoalgésica es el ganglio semilunar del trigémino. Primera neurona. Segunda neurona cefálica. Desciende y llega al núcleo gelatinoso del quinto par. Segunda neurona. Repito, primera neurona, ganglio semilunar. Segunda neurona, núcleo gelatinoso del quinto par. De ahí cruza la línea media y sube para llegar a la tercera neurona, que es el núcleo ventral posterolateral del tálamo. Y de aquí, pues ya saben, pasa por el brazo posterior y llega a la corteza, al área 312 de Brodmann. Esa es la porción cefálica. En resumen, primera neurona ganglio semilunar, segunda núcleo gelatinoso del quinto par y la tercera neurona es el núcleo ventral posterolateral del tálamo. Esa es la vía termoalgésica. Ya tenemos dos vías. Siguiente vía. Vía táctil epicrítica discriminativa. Como ustedes pueden ver, esta vía táctil epicrítica discriminativa también va a presentar lo que es una función. Repito, vía táctil epicrítica discriminativa. Y como saben, es llamada también del tacto fino. ¿Por qué se llamará del tacto fino? Porque se relaciona con el tacto, ¿no es así? Muy fino. ¿Qué quiere decir? Movimientos muy especiales. Su función. Su función es que envía sensaciones táctiles, epicríticas, discriminativas, que requieren una localización precisa, ¿ya? Localización precisa de los estímulos o de la información. Este puede estar principalmente, puede estar sobre la piel, puede estar en las mucosas, puede estar incluso en los tegumentos, en la parte más externa de la piel. Ahora, esta vía táctil epicrítica discriminativa del tacto fino también va a estar relacionado con lo que es el reconocer objetos, texturas. Cuando nosotros tocamos la textura de una superficie dura, suave, entonces el tocar texturas está relacionado con esta vía. También esta vía va a presentar una porción medular y una porción cefálica.
Bueno, la porción medular. La porción medular tiene sus receptores. Y un dato importante. Sus receptores de esta vía son los corpúsculos de Meissner. Estos corpúsculos de Meissner son más abundantes en las extremidades superiores que en las extremidades inferiores. Más arriba que abajo. Entonces, los corpúsculos de Meissner, su corpúsculo de Meissner, van a producir la sensibilidad que va a pasar a la primera neurona. Estamos hablando porción medular, por si acaso. Porción medular, primera neurona, ganglio raquídeo. Del ganglio raquídeo va a pasar al cordón posterior. De ahí va a subir el haz de Gracil y el haz cuneiforme. Van a llegar a la médula oblongada y llegan a la segunda neurona. La segunda neurona está en el núcleo de Gracil y núcleo cuneiforme. Segunda neurona. De la segunda neurona van a cruzar al lado opuesto y formar el entrecruzamiento sensitivo. Ese entrecruzamiento sensitivo va a ascender y se va a llamar lemnisco medial. Va a ascender y también forma el lemnisco medial. Y de la segunda va a pasar a la tercera neurona, que es el núcleo ventral posterolateral del tálamo. Pasa por el brazo posterior y llega al área 312 de Brodmann. Esa es la porción medular de la vía táctil epicrítica discriminativa. Una vez más, primera neurona ganglio raquídeo, segunda neurona el núcleo de Gracil y cuneiforme, lemnisco medial, llega a tercera neurona, que es el núcleo ventral posterolateral del tálamo. Y de ahí al área 312 de Brodmann. ¿Listo? Muy bien. Ahora vamos a hablar la porción cefálica. Esta porción, la porción cefálica. Esta porción cefálica, de todas formas, también va a presentar. Viene del B1, del B2 y del B3. Y van a llegar a la primera neurona. ¿Cuál es su primera neurona? La primera neurona es el ganglio semilunar. La segunda neurona del ganglio semilunar va a pasar al núcleo principal sensitivo del trigémino. Segunda neurona, núcleo principal sensitivo del trigémino. De ahí este va a ascender y va a llegar a la tercera neurona, que es el núcleo ventral posterolateral del tálamo. Y de ahí pasa por el brazo posterior al área 312 de Brodmann. Entonces esta porción táctil epicrítica discriminativa también presenta su porción cefálica 3 neuronas. Primera neurona, ganglio semilunar, segunda, núcleo principal sensitivo y el tercero, el núcleo ventral posterolateral del tálamo. Esa es la tercera vía. Hasta aquí hemos acabado las vías exteroceptivas. Hasta aquí vías exteroceptivas. Táctil protopática simple, que hemos hablado, que es el primero. El segundo, la vía termoalgésica, y el tercero, la vía táctil epicrítica discriminativa o tacto fino. Pasamos a las vías propioceptivas o profundas. Estas vías propioceptivas o profundas ya son más específicas. También tenemos acá, si logran ver, aquí tenemos, por ejemplo, vean ustedes el músculo esquelético, los usos musculares, esos son los receptores. La vía de la sensibilidad profunda consciente, que también lo llamo SPC, por si acaso. El SPC, sus receptores están en los usos musculares y en el aparato tendinoso de Golgi. De aquí sus axones, la porción medular va a pasar a la primera neurona, que es el ganglio raquídeo. Pasan hacia el cordón posterior, el haz de Gracil y el haz cuneiforme también van a llegar a la segunda neurona. La segunda neurona es el núcleo de Gracil y núcleo cuneiforme. Pasan por el entrecruzamiento y suben como lemnisco medial a la tercera neurona. La tercera neurona también es el núcleo ventral posterolateral del tálamo. Pasa por el brazo posterior y llega al área 312 de Brodmann. Esa es la porción medular, 3 neuronas, ganglio raquídeo, núcleo Gracil cuneiforme y núcleo ventral posterolateral del tálamo. 3 neuronas.
La porción cefálica que está en la cabeza. La porción cefálica, pues su sensibilidad del B1, B2 y B3 van a llegar al ganglio semilunar. El ganglio semilunar va a transmitir sus axones a la primera neurona. ¿Y cuál es la primera neurona de la porción cefálica? Su primera neurona se llama el núcleo mesencefálico del quinto par craneal. ¿Sí? Núcleo mesencefálico del quinto par craneal. Primera neurona. Luego van a ascender y va a llegar a la segunda neurona. La segunda neurona se localiza en el núcleo ventral posterolateral del tálamo. Y de aquí por el brazo posterior y llega al área 312 de Brodmann. Así que solo la porción cefálica en esta vía solo tiene 2 neuronas. Es una diferencia. Núcleo mesencefálico del quinto par y el núcleo ventral posterolateral del tálamo. Esas son sus únicas 2 neuronas de la porción cefálica. Siguiente vía, sensibilidad profunda inconsciente. La sensibilidad profunda inconsciente también va a presentar porción medular y porción cefálica. La porción medular, como podemos ver, va a presentar, por ejemplo, receptores, como ser los husos musculares, el aparato tendinoso de Golgi y el corpúsculo de Batter-Pasini. Sus axones van a salir y van a formar la primera neurona, ganglio raquídeo. De la primera neurona, fíjense bien, va a pasar a la segunda neurona. La segunda neurona está en 2 lugares. La segunda neurona está en la lámina 5, 6 y 7. Y también la segunda neurona está en el núcleo basal de Clark y de Westeré. De Clark y de Westeré. Esas son las 2 llamadas segundas neuronas. Y de aquí van a subir como el haz espino cerebeloso dorsal directo de Fletching. Este haz espino cerebeloso dorsal directo de Fletching, ¿por qué se llama directo? Porque va a ir por el pedúnculo cerebeloso inferior y va a llegar directamente a la corteza cerebelosa. Por eso se llama haz espino cerebeloso dorsal directo. En cambio, el otro, este que viene de la lámina 5, 6 y 7, este va a ascender como el haz espino cerebeloso ventral cruzado de Gowers. ¿Por qué se llama ventral cruzado? Porque va a subir hasta el pedúnculo cerebeloso superior y recién va a cruzar para llegar a la corteza cerebelosa. Y de aquí va a llegar a los núcleos emboliforme y globoso para luego salir hacia los pedúnculos cerebelosos superiores. Y de esa forma, pues va a terminar en el núcleo rojo y termina en el tálamo, como fibras cerebelo rúbricas y cerebelo talámicas cuando llega al tálamo. Entonces, cerebelo rúbricas y cerebelo talámicas. Y bueno, simplemente presenta pues 2 neuronas, esta porción medular, nada más, ¿no? Y la porción cefálica pues simplemente va a presentar B1, B2 y B3 que llega al ganglio trigeminal y llega pues a la primera neurona, ¿no? Su primera y única neurona es el núcleo mesencefálico del quinto par, que cruza directamente va a cruzar hacia la corteza y luego al núcleo emboliforme y globoso. Porción cefálica. Nada más. Esa es la vía de la sensibilidad profunda inconsciente. Y finalmente tenemos pues la última vía, que es la vía visceral, la vía del dolor visceral. Sus receptores están en los corpúsculos de Batter-Pasini y ojo, que estos receptores de Batter-Pasini están en todo el tubo digestivo, pero sobre todo está en el mesenterio que unen los órganos. Desde aquí van a salir sus fibras sensitivas y van a llegar a la cadena de ganglios simpáticos. De la cadena de ganglios simpáticos pasan al ramo comunicante blanco y llegan a la primera neurona. O sea que su primera neurona es el ganglio raquídeo, primera neurona. De aquí van a pasar a las astas posteriores y van a pasar al cordón lateral para subir como el haz espinotalámico lateral. Y este haz espinotalámico lateral, pues es el que va a llegar a varios sectores. Por ejemplo, va a llegar al hipotálamo, va a llegar al